Muy bien, gracias. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con el lamento. Y vamos a abordar algunos aspectos que me parecen muy interesantes en el texto bíblico y la reflexión teológica. Voy a compartir con ustedes la presentación y la he titulado como El cantor que casi pierde su canción, en base a un salmo, que es el Salmo 73. Permítame decirles que una tercera parte de los salmos tiene que ver con, la, con el lamento. Una tercera parte de los cantos, de las oraciones que tienen los salmos, tienen que ver con el lamento. Y además también tenemos el libro de Job y tenemos el libro denominado Lamentaciones como una, un género literario y como un concepto teológico y espiritual de cómo el pueblo de Dios se acerca al orar ante el Señor. Y sirve el Salmo 73 como un ejemplo de esta oración de lamento. En la versión Palabra de Dios para Todos, el texto comienza diciendo así: este es un salmo compuesto por Asaf. Asaf era un levita, uno de los que fungían en el templo de Jerusalén haciendo las funciones secundarias. Eran los cantores, eran los que hacían los arreglos en el santuario, eran como los directores de culto, pero que se encargan también de poner en orden ciertas cosas de los utensilios. Aunque a este momento todavía no existe el Templo de Jerusalén, pero está el tabernáculo. Y como levitas, ellos deberían de haber tenido grandes historias, momentos especiales donde recordaban la intervención poderosa, la intervención maravillosa de Dios. Este salmo de Asaf, él comienza diciendo: Dios es realmente bueno con Israel, bueno con los de corazón puro. Sirve como un título y hace una afirmación general, una afirmación que muchas veces nosotros hemos hecho o escuchamos. Dios es bueno, dicen en algunas iglesias, siempre o en gran manera, responde la congregación. Dios es bueno, es cierto, Dios es bueno. Pero luego en el verso 2, el salmista empieza a narrar parte de su experiencia. Pero dice: en cuanto a mí, estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Él entonces se remite a una experiencia íntima y tiene que ver no con una experiencia, una situación de progreso o de fortaleza, sino más bien como que dice: estuve un momento titubeante, por un momento estuve a punto de perder la fe, de alejarme de Dios, de retirarme de su voluntad. Y sirve esto de una manera para nosotros muy realista, porque generalmente tenemos una idea de que el buen cristiano jamás duda, el buen cristiano jamás se va a sentir decepcionado. El buen cristiano es un creyente siempre en victoria,
siempre prosperando, siempre creciendo, siempre sintiéndose seguro. Y el salmista nos introduce en uno de esos tiempos de quebranto. Y ese quebranto no tiene que ver solamente con sus situaciones emocionales, sino tiene que ver con la manera en que está viendo a su entorno, cómo está viendo Ush. a la gente que le rodea. Y a partir del verso 3, él va a explicar: sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Y él alarga esta discusión en donde dice que no le parece tan congruente lo que observa en la realidad, porque él parte de un principio que se conoce como el principio de la retribución. Al bueno le tiene que ir bien y al malo le tiene que ir mal. Esto debe ser así. De lo contrario, Dios no es soberano, Dios no es juez, Dios no reina, Dios no hace su voluntad. Entonces, los seres humanos están haciendo las cosas a su manera y el mundo está a la deriva. Y él observa que a la gente impía le va bien porque prospera, porque tiene lo que desea, porque hace las cosas a su manera y todavía presume, dice en los versos más adelante, como que a Dios no le importa, a Dios no le importa. Escuché decir de un hombre que se dedicaba a la venta de drogas y era violento con su familia y él decía: mira, si Dios me ve y me quisiera detener, pues lo haría, pues lo haría. ¿Para qué me deja hacerlo? ¿Para qué me deja hacerlo? Y si me deja hacerlo, pues lo voy a hacer. Y hay personas que contrarían a Dios sintiéndose infalibles, sintiéndose poderosos, que lo pueden lograr, que lo pueden hacer todo. Este salmo es un salmo en donde él parece que pierde su canción. Él parece que pierde, parece que pierde su acercamiento con Dios, parece que pierde su anhelo, su relación personal con Dios, porque todo esto le parece tan contradictorio. Y en el verso, en el verso 15 dice: si dijera yo, hablaré con ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, cuando quise entenderlo racionalmente, ¿por qué las cosas no se ajustan, no se acomodan? No lo alcancé a comprender. Y hay versos en Lamentaciones y en otra parte de Proverbios en donde uno puede hallar de que la dedicación racional para entender el mundo no da, no es suficiente, porque uno no alcanza a comprender por qué las contradicciones y por qué el mal en la realidad de la vida. Y entonces, en algún momento, él se siente decepcionado, ¿va? Está frustrado. Eh, Dice: tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. Casi se resbalan mis pies, dice en el verso 2 en la Reina Valera: casi resbalan mis pies, casi pierdo el camino. Y este es un salmo de lamentaciones, como conocemos también el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo voy a decirme, no, espera, aguarda en las promesas de Dios? El Salmo 41 y 42
como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el salmista, por más que clama, no escucha, no recibe la respuesta de Dios. El Salmo 63, otra vez el silencio de Dios. Esto es el lamento. Esta es la oración de lamento. La desilusión con Dios tiene que ver porque hay como una pérdida del compromiso, porque Dios que ha hecho promesas, Dios que ha hecho un pacto, Dios que ha decidido rescatar a Israel y bendecirlo, Dios que nos ha llamado para guardar nuestras vidas, de pronto sentimos que ese pacto no se guarda, que enfrentamos dolor, adversidad, pérdidas, quebranto. Quizá algunos de ustedes vienen de un ambiente de pobreza o vienen de un ambiente de abandono. Quizá experimentaron la orfandad, quizá experimentaron el abuso en diferentes formas, en violencia física, en alguna traición, en formas en donde fueron empujados y se sintieron como que sus vidas, sus personas no valían. Y a pesar de que esperaban en Dios, creían en Dios, y esa respuesta de Dios no llegó. El mundo ordenado que tenían de pronto se vino abajo y Dios pareció guardar silencio. La desilusión ocurre cuando aquello que esperamos de Dios no sucede y cuando ocurre más bien lo contrario, porque la desilusión tiene que ver con los afectos, porque tenemos una relación íntima, personal con Dios, pero parece que Dios nos traiciona, parece que Dios se aleja de nosotros, parece que Dios se muestra indiferente. Y el lamento tiene que ver también con el hecho de que no recibimos el reconocimiento de Dios. Dios no viene para estar con nosotros. Ese pastor que prometió acompañarnos cada vez está más lejos o cada vez parece distante, indiferente. Entonces, vamos a tratar de entender qué es el lamento. El lamento es la expresión brutalmente honesta y conflictiva de angustia ante Dios. Lo tenemos en las palabras de Jesús. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué frente a mis adversarios? ¿Por qué frente al castigo? ¿Por qué me abandonas y me dejas enfrentar a este padecimiento? Sería la expresión de Jesús cuando está en la cruz. Jesús se va a sentir solo, se va a sentir abandonado. Clama al Padre y el Padre guarda silencio. El Padre parece distante, parece indiferente. Este es una expresión de lamento y es una expresión desgarradora. Si hubiésemos escuchado la voz de Jesús desde la cruz, habría sido un grito desgarrador, porque es una expresión brutalmente honesta y complicada de angustia, de desesperación ante Dios. Es tanto un reconocimiento de que las cosas no son como deben ser y es un gemido de angustia, llamando al Señor para que intervenga con rectitud y justicia. El libro de Lamentaciones, que son 5 salmos de lamento, es un texto atribuido a Jeremías,
un profeta muy sensible, un profeta que se halla en el momento en el que los babilonios conquistan la ciudad de Jerusalén, que la ciudad fue sitiada durante muchos días, que no entró alimento, que la gente se moría de hambre, que la gente que salía fuera de la muralla lo acribillaban a flechazos o lo atrapaban y lo destrozaban con la espada. Adentro había llantos. Dice Jeremías que las madres escuchaban el llanto de sus hijos, el clamor de sus hijos por alimento. No había comida, no había leche, no había provisión. Y Jeremías exclama en desesperación y llora. Y hay varios versos en Lamentaciones en donde Jeremías dice: ríos de agua corrieron de mis ojos, ríos de agua por el clamor de mi pueblo. Este es el lamento. La esencia del lamento tiene que ver con la relación con Dios y es la negativa del lamento a abandonar esa relación. El orante, es decir, el que hace la oración, se niega a abandonar la relación con Dios. Y hay aquí un clamor, una búsqueda, aunque Dios parece tan lejano, pero es una búsqueda de ese Dios. Incluso cuando lucha con Dios acerca de la parte de Dios en la dificultad que está experimentando, ¿no? Este es el concepto de lamento. El lamento en los textos sapienciales, que son los que tienen que ver con la sabiduría, como ya les mencionaba, el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, y bueno, el texto también de Lamentaciones. Y la queja dominante es la ausencia de respuesta de Dios. Es este silencio en la adversidad del orante. ¿Por qué existen? ¿Por qué existe esta forma de oración? ¿Por qué? Hay tres posibles respuestas y las tres son incluyentes, no son excluyentes. Primero, porque el lamento permite que las voces humanas expresen plenamente su dolor sin interrupciones. Job va a expresar el dolor y la desesperación en su enfermedad. Job se va a doler profundamente de su desamparo, de sus aflicciones físicas, se va a expresar en quebranto porque los amigos que deberían llevarle consolación le están llevando condenación, reproches y juicio, y eso lo hace que él se sienta cada vez más abrumado. Aparte de la enfermedad, la condena, el reproche y la frustración que esto le produce. El lamento es la permisión de que la voz humana se exprese, porque al expresarlo empiezas a encontrar la sanidad. Al decirlo, empiezas a encontrar la sanidad. Cuando dice Job, y el salmista también, mientras oculté mi dolor, mi herida se agrandó. Mientras escondí mi aflicción, mis huesos me dolían dentro de mí. Solo cuando le pones nombre, solo cuando abres tu corazón y empiezas a decirlo, entonces hay posiblemente la sanidad. Antes no hay esta liberación que uno tanto anhela. Segunda
causa o segunda razón. Solo cuando las heridas están expuestas y visibles para los demás, existe la posibilidad de curación. Solo cuando hago saber, solo cuando hago saber lo que me está pasando, es cuando puedo hallar la solidaridad. Solo cuando hago notar ante los demás lo que me duele, entonces puedo encontrar personas solidarias ante mi dolor y hacer posible mi curación. Porque mientras yo me lo guardo, mientras yo lo escondo, nadie lo sabe, nadie lo entiende, lo oculto y mi dolor se hace más grande, porque internamente me digo, nadie me entiende, nadie me mira, nadie, parece que a nadie le importo, pero ¿y cómo se van a interesar en mí si no lo digo, si no lo cuento, si lo tengo escondido? Y muchas veces hago creer que todo está bien. Y tercera causa o razón, el lamento es porque y para que Dios entre, es porque Dios está entrando en el sufrimiento del pueblo, haciéndose vulnerable y experimentando su dolor. El lamento existe porque Dios parece que está lejano, pero la verdad es que Dios no está porque Dios ya entró en el dolor. Es Dios ya se metió en medio de mi dolor. Cuando tú y yo pasamos por sufrimiento, pareciera ser que estamos solos sin Dios. Pero cuando entramos en el sufrimiento, Dios en Cristo Jesús ya entró primero en nuestro dolor. Él como buen pastor va caminando delante de nosotros y no es que va caminando en una alfombra roja, va caminando al Calvario y se hace vulnerable y acepta y recibe nuestro dolor. El lamento bíblico incluye cuatro cosas. En los salmos, como los que he mencionado, Salmo 13, 41, 42, 63, 73 y tantos otros salmos, incluyen estas cuatro cosas. Un discurso a Dios. Así empieza el Salmo 73. Dios es bueno. Dios es bueno para Israel. Él es bueno con los justos. Es un discurso a Dios. Y luego la queja. Pero yo casi resbalo. ¿Y por qué resbalo? Porque el mundo real no es comprensible. No es comprensible. Si Dios es Señor de todas las cosas, ¿por qué a los malvados les va bien? ¿Por qué los criminales? ¿Por qué los corruptos prosperan, engordan, tienen cuentas abundantes? ¿Por qué personas perversas, que no solamente son de los pobres, muchos son ricos, muchas riquezas vienen de malversación de fondos o de negocios inmorales? Muchos vienen de, por ejemplo, los que se hicieron ricos a través de la esclavitud de personas, los que se hicieron ricos envenenando a otros, las farmacéuticas que se hacen ricos probando medicamentos en personas pobres, hasta que después de sacrificar innumerables vidas,
encuentran una medicina que sirve para aliviar un dolor, o cuántos en este sistema médico que hay lucran primero haciendo adictos a la evitación del dolor con sus medicamentos y luego prescribiendo y obligando a que la gente los consuma. Esta es una queja, es una queja. La queja que hace el salmista. La queja es: ¿por qué estoy en enfermedad? La queja es: ¿por qué no me cuidaste? ¿No me evitaste el dolor del abuso? ¿Por qué tengo las cicatrices del maltrato? ¿Por qué? Existen innumerables situaciones que son complicadas. Existen innumerables momentos en que no hay la posibilidad de comprender y salir adelante. El lamento bíblico también contiene peticiones, incluyendo a menudo una petición de justicia. Es el clamor de Dios. Haz que las cosas cambien, haz que las cosas vayan bien, haz que mis enemigos dejen de perseguirme. ¿Verdad? Como es en el Salmo 13, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo mis enemigos me van a poder, van a estar encima de mí? Pero también los salmos de lamento contienen afirmaciones de fe. Esta es la gran diferencia entre una canción triste como las de José Alfredo. No sé si los guatemaltecos conocen las canciones de José Alfredo, pero si han escuchado la canción de este, aquí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Se nace siempre llorando y así llorando se acaba, etcétera, etcétera, ¿no? Son canciones desgarradoras, ¿verdad? De desesperación, o El Lamento Borincano, esa canción puertorriqueña, que habla tristemente, ¿verdad? De un hombre que fracasa, que se esfuerza, pero que no logra hacer las cosas. Una gente de campo que no logra ni siquiera ganar el sustento para los suyos, y es una desesperación y frustración. Son las canciones que solo cuentan la desesperación, pero los salmos de lamento contienen afirmaciones de fe. Si no, vean cómo termina el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones termina diciendo, termina afirmando, eh, Dios es bueno, y hace un clamor el escritor de Lamentaciones y dice: Señor, restáuranos, vuélvenos a ti, nos volveremos y estaremos como al principio. Una afirmación de fe. Sabemos que lo puedes hacer de nuevo. Confiamos que lo puedes hacer de nuevo. Este escritor que está describiendo la destrucción de Jerusalén está parado sobre las ruinas de Jerusalén, y allí, sobre esas ruinas, le dice a Dios: vuélvenos a ti, nos volveremos y seremos como al principio. Es una afirmación de confianza en que Dios sigue siendo rey, que sigue estando en su trono, porque es una invocación a sus promesas. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros, los creyentes contemporáneos, hemos abandonado el lamento. Hemos dejado de lado el lamento, y más si somos adherentes a la teología de la prosperidad. Si eres un creyente en Cristo,
todo te saldrá bien, siempre en victoria, siempre estarás 10 puntos, siempre todo lo mejor para ti en abundancia. Y hemos abandonado el lamento. En algún momento los cristianos modernos comenzamos a pensar en el lamento como una práctica opcional, en lugar de una práctica obligatoria de la fe. Esto surgió de la falta de reconocimiento de la realidad del sufrimiento. Esto surge de la falta de sensibilidad porque nos hemos vuelto muy duros, nos hemos vuelto muy distantes del prójimo. Luego, el que sufre no tiene lugar dentro de la iglesia para expresar su profunda angustia. Si alguien va a la iglesia y escucha que el director de culto le dice, ¿quién viene con gozo? Y todos nos sentimos obligados a levantar las dos manos. Amén, amén, amén. Aunque en la semana te dieron el diagnóstico, tienes cáncer de mama, o te dieron un diagnóstico, tienes una enfermedad de, qué sé yo, diabetes, o tienes una condición degenerativa, o tienes un problema en una válvula de tu corazón, está tapada, tienen que hacerte una operación a corazón abierto, o tuviste en la semana una noticia de que uno de tus hijos tiene problemas legales, está en prisión y no tiene manera de resolver su situación. Y tienes que levantar las manos y decir que tienes gozo, que todo está bien, y decreto y declaro que todo está bien. La iglesia perdió la dimensión del lamento. Parece ser que ya no debe ser realista y no puedes expresar tu angustia, tu quebranto. Y entonces, en consecuencia, la iglesia no ofrece lo que ella únicamente puede dar, que es la oportunidad para que los que sufren expresen su dolor, su desesperación o su angustia en compañía de otros y en el contexto de la fe en Dios. La alabanza a Dios creemos que siempre tiene que ser desde estar bien, desde que todo en la vida te va bien. Tengo un conocido que tiene 6 meses sin trabajo. Es un ingeniero que incluso estuvo trabajando en Europa, pero tiene 6 meses sin trabajo. Ya se consumió su reserva. Tiene que decir que está bien, que no tiene angustia, que no le preocupa el sustento de su familia, que no le preocupa el bienestar de su salud. Como iglesia, hemos perdido la dimensión del lamento y creemos que tenemos que quitarlo de nuestra mente, de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario, porque es falta de fe. Incluso vean cómo cantamos solamente los versos que nos dan consolación, que nos dan aliento, que nos dan ánimo. Usamos solo los textos que tienen un mensaje de aliento para que podamos
sonreír y tener gozo, pero le quitamos el tema del sufrimiento. Hay un canto tomado de Primera de Pedro 5:10, que creo que la mayoría de nosotros entona. Primera de Pedro 5:10, que es un estribillo, un estribillo contemporáneo que habla de nuestra adoración y nuestro reconocimiento a Dios. Y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el canto le ha quitado una frase que dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esa frase, el arreglista del canto se lo quitó. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de algunos no cabe el lamento, no cabe el tema del sufrimiento en la fe. Más bien se nos enseña que la verdadera fe en Dios mitiga los sentimientos de frustración y las expresiones fuertes de dolor e ira. Y entonces ya no sentimos indignación. Entonces ya nada nos provoca molestia ni aflicción. Así desaparece el lamento y la iglesia deja de cumplir el ministerio al que está llamada. La misión y el don de la iglesia en el mundo están conectados con su capacidad de entrar en la experiencia de lamento con esperanza. Si niega la práctica del lamento y del llanto, se vuelve como el mundo que la rodea, una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. La semana antepasada, en los ataques de Israel sobre Palestina, murieron muchísimas personas, aparte de las que llaman muertas, aparte de todas las que llaman muertas, de octubre para acá. La semana antepasada hubo un ataque en una zona de un hospital y murieron 200 y tantas personas, entre ellos muchos niños. Eh, pero nadie se indigna. Nos hemos vuelto insensibles. Nos hemos vuelto insensibles. Ya no lloramos con el que llora, porque hemos quitado el lamento de nuestra experiencia. Y si viene alguien a nuestra iglesia con lamento, a veces hasta nos parece molestia, nos parece incómodo. En lugar de abrazar, en lugar de arrodillarnos juntos y orar, nos parece molesto y quisiéramos que se fuera con su dolor, con su quebranto a otro lado. Las iglesias hemos abandonado el lamento. ¿Por qué hemos abandonado el lamento? Primero, porque hay una cultura del individualismo que nos hace pensar solo en nosotros mismos y nos volvemos insensibles a los gritos de los demás. Nos enfocamos en mi bienestar personal y entonces nos tornamos incapaces de lidiar con el sufrimiento. Y lo que hacemos es una evasión
de sufrir a toda costa. Una evasión de sufrir a toda costa. La gran crisis de los opioides en cualquiera de sus presentaciones, la gran crisis que se tiene principalmente en Estados Unidos, dicen algunas explicaciones técnicas, es porque la, la gente ha buscado por cualquier forma evitar el dolor. Y entonces se han creado medicamentos, ¿verdad? Se han creado que son drogas para evitar el dolor. ¿Y qué sucede? Que la gente quiere vivir con ingiriendo la droga constantemente para evitar el dolor. Pero esto también ocurre en el sentido moral, en el sentido espiritual. Buscamos evadir el sufrimiento como sea. Y entonces ya no veo, ya no veo, ya no veo, ya no veo. Antes nos conmovíamos con las escenas de un acto terrorista, con las escenas de la guerra de Vietnam, los que vimos algunas imágenes, con unas escenas de los atentados, con las escenas en donde vemos la gente corriendo, vemos los rostros quebrantados, atemorizados. Pero lo que ha pasado, porque estamos sobreexpuestos a las noticias en la televisión, ya no sufrimos, ya no sufrimos. Decir qué lástima, en realidad ya no es algo que está conmoviendo nuestro interior. Y entonces, esta situación individualista nos hace perder la sensibilidad. Solo el modelo encarnacional, como lo hace Dios a través de Cristo Jesús. Hay un poema de un teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que dice: los hombres en su dolor llegan a Dios, imploran ayuda, felicidad, pan, que les salve de la enfermedad, de culpa y muerte a los suyos. Eso lo hacen todos, cristianos y paganos. Los hombres se acercan a Dios en el dolor de Dios y lo hallan pobre, insultado, sin abrigo, sin pan. Lo ven vencido y muerto por nuestro pecado. Oh Señor, los cristianos permanecen con Dios en la pasión. Este poema lo que describe es cuando te acercas a Dios y lo que hallas es que Dios se introdujo en nuestro dolor porque asumió la naturaleza humana, porque tomó el camino de la carencia, de la pobreza, y porque fue un siervo y llegó hasta la muerte en la cruz. Cuando buscas a Dios y no lo buscas como la teología de la prosperidad, para que te den abundancia todo lo que es el corazón envidioso, todo lo que anhela carnalmente el corazón, sino cuando vas y lo encuentras, que es un Dios quebrantado por tu pecado, entonces permaneces con Él en la pasión y estás dispuesto a continuar su camino, a hacerlo a su manera, a hacerlo como Él lo hizo. Muchas veces tenemos el uso parcial de la Biblia. Cuando ustedes buscan cuáles fueron los versos que más se leyeron, porque teniendo la aplicación en el celular o en la computadora,
la computadora detecta cuántas veces se buscó un versículo. ¿Cuál fue el versículo más buscado? Y entonces eh, allí puede encontrarse los versos. ah, a ver, pueden encontrarse los versículos. Deme un segundo. Los versículos más buscados. Y vamos a encontrar el Salmo 23. Y vamos a encontrar Primera a los Corintios 13. Eh, y los versículos más populares durante estos últimos tiempos han sido versos que tienen que ver con el apoyo y el sostén que Dios nos da. Bueno, desaparecieron aquí de mi teléfono donde lo tenía, pero ustedes lo pueden hacer en su búsqueda personal. La propia aplicación de la Biblia este, se los da. ¿Cuál es el versículo que se buscó en el 23, en el 22, en el 21? ¿Cuáles fueron los versículos más buscados? Y encontraremos que hay un uso parcial de la Biblia. ¿Cuál es la parte que me hace sentir bonito? La parte que me hace sentir bien, la que me da consuelo, la que me da aliento. Pero rara vez buscamos eso que ayuda a expresar el dolor, la pena y la ira. Rara vez buscamos eso. También los pastores a la hora de predicar evitamos textos tristes, textos que hablan de sufrimiento. Y la razón por la que muchos salmos y oraciones de lamento no encuentran lugar en nuestras iglesias es porque hemos elegido vivir vidas protegidas en comunidades aisladas. ¿Cuántos sermones han escuchado a partir del libro de Lamentaciones? ¿Cuántos sermones han escuchado a partir del Salmo 13 o del Salmo 22 o del Salmo 73? ¿Qué ha pasado? Que nuestra falta de solidaridad con los necesitados a veces nos lleva a preguntarnos, ¿por qué estarán estas oraciones en la Biblia? ¿Quién las necesitará? Solo cuando tú pasas por el quebranto, entonces entiendes, entonces te das cuenta que allí hayas la manera de expresar lo que hay en tu corazón quebrantado. Y hay consecuencias de la falta de lamento corporativo, el lamento como iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, las personas quebrantadas y lastimadas no son ayudadas. Si llega una mujer con 3, 4 hijos y llega diciendo, es que dejé a mi esposo porque me golpeaba, porque me humillaba, porque ha sido infiel una y otra vez, porque es un alcohólico irresponsable y no cuida de sus hijos. Y solo le decimos, bueno, pues que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Una vez me sentí indignado con un miembro que tenía poco tiempo en la iglesia, pero se había bautizado recién.
Y un día llegó a la zona donde él vivía en medio de unos campos de cultivo, una mujer que iba huyendo del esposo desde una población cercana, pero estaba buscando refugio. Y le dice, bueno, pues yo te recibo aquí en mi casa, pero pues tienes que estar conmigo en mi cama. Y cuando el miembro me lo comenta, me dice, ¿crees que hice mal? Yo en realidad me sentí indignado. Le dije, tú dices que has aprendido de Cristo. ¿Cómo es posible que si ella viene huyendo de un abuso, tú la conviertas en un objeto? Realmente no entiendes el dolor. No entiendes el dolor. Y actué pastoralmente, porque no es posible, no es admisible. Cuando no entendemos el lamento, no damos lugar, no damos lugar a las personas quebrantadas y lastimadas. Y entonces, como cuerpo corporativo, es decir, como iglesia, que muchas veces puede expresar alegría jubilosa. ¿Y qué pasa con la persona que va sintiéndose miserable? Con la persona que va sintiéndose abrumada en su dolor. Llega a pensar que la iglesia no es para ella, que la iglesia no es su lugar. Pero los salmos tienen expresiones de lamento, porque el orante se siente contrariado cuando parece que Dios está distante. Y la fe se convierte en un asunto individual y privado. Y entonces mucha gente prefiere decir que está bien, que todo está bien, aunque por dentro se siente tan solo, se siente tan desesperado, tan frustrado o frustrada, pero quiere todavía conservar la iglesia y tiene que aparentar y no decir lo que le pasa. La falta de lamento separa a las personas unas de otras y también las separa de Dios. ¿Qué consecuencia hay cuando no admitimos el lamento? Segundo, la adoración es superficial, ya que Dios no es reconocido por todo lo que Él es, como si Dios es solo para los que se sienten bien y para los que las cosas les han salido bien. Y entonces el que tiene una vida como Job, un momento en su vida como Job, o un momento en su vida como Asaf, o un momento en su vida como Jeremías, cuando ve la ciudad destruida, entonces ellos no pueden alabar a Dios. Pero debemos comprender que el lamento es uno de los caminos más directos hacia la verdadera alabanza. Nunca vas a expresar más profunda alabanza a Dios, sino cuando lo haces a través de un lamento, a través de una sensación de angustia, de que tu mundo se ha quebrantado y clamas a Dios. No hay mejor oración que la oración de Ana, que el llanto de Rachel por sus hijos, que la oración de Jeremías por Jerusalén. No hay mejor oración que la oración de Jesús en el Getsemaní o esas palabras expresadas desde la cruz. Porque el lamento no es un camino hacia la adoración, es el camino de la verdadera adoración. Abre nuevos panoramas de Dios que no son posibles en la relación unidimensional de alabanza. Un creyente dijo después de perder a su hijo, miraré al mundo a través de las lágrimas. Tal vez veré cosas que con los ojos secos
no podría ver. El arzobispo Munsi Hirba, que fue martirizado durante los disturbios en Ruanda y Zaire, a menudo reflexionaba sobre esta verdad y dijo: hay cosas que solo pueden ser vistas por ojos que han llorado. Cuando somos honestos y vulnerables ante Dios, vemos cosas nuevas sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre la vida. En tercer lugar, las cuestiones de justicia social se ignoran o no se abordan de manera eficaz. Es vital recuperar el lamento bíblico para que la congregación, para que la comunidad abrace el dolor de los excluidos. No importa si alguna vez fuimos excluidos, se nos olvida. Se nos olvida el dolor de un migrante. Se nos olvida el dolor de un homeless. Se nos olvida el dolor de alguien que está en la pobreza en nuestros países. Se nos olvida el dolor de los ancianos, el dolor de los solos. Se nos olvida. Si no podemos reconocer y lamentar nuestras propias pérdidas, ¿cómo podemos identificarnos con aquellos que son tratados injustamente, con los que están sufriendo en las diferentes guerras que hay en este momento, con los que están secuestrados, con las madres que han perdido a sus hijos? En México se estima que hay alrededor de 100,000 desaparecidos en estos últimos años. Y hay grupos de madres, de padres buscadores buscando a esos hijos. ¿Los encontrarán? No se sabe. Por lo menos quieren hallar los restos para saber que ya no están en vida. Cuando nosotros no hemos incluido el lamento en nuestras oraciones y no lo incluimos en la iglesia, entonces tampoco las tragedias que le ocurren a otros pueden ser parte de nosotros. Asisto a una congregación y a veces voy a los cultos de oración porque cuando estoy en la ciudad sí puedo acompañar, pero no hemos hecho oración en específico por estas situaciones y estas circunstancias. Y esto nos hace estar distantes de la justicia de Dios, de lo que Dios quiere que ocurra en el mundo. Y entonces la iglesia pues no ejerce su responsabilidad para resistir la injusticia y pararse en la brecha por los abusados y afligidos. Necesitamos restaurar el lamento en la vida de la iglesia. En el mundo de hoy estamos continuamente expuestos al dolor y al quebrantamiento. Hay muchas situaciones, pero aprendemos a vivir con el ruido blanco del sufrimiento de los demás. Hace rato entendí una metáfora porque tengo unos audífonos que me aíslan del ruido externo. No sé cómo se dice en inglés, pero tienen un dispositivo electrónico para que no escuche nada. Y me hablaban y me hablaban, y yo no solamente, yo solamente escuchaba una música que tenía porque estaba oyendo los espirituales negros, esos espirituales que hablan del dolor, del quebranto de una nación o de un pueblo que fue arrebatado, sacado de su lugar, traído a un lugar extraño y que perdió
sus contactos familiares y sobrevivió por ese esfuerzo extraordinario que tiene el cuerpo y la mente para ajustarse a tanta adversidad. Pero una vez que aprendieron la fe cristiana y vieron que podían cantar en sus palabras, empezaron a expresar cantos. Y estaba oyendo, entre otras canciones, esa parte que dice, eh, were you when they crucify my Lord? ¿Viste cuando ellos crucificaban a mi Señor? Hay otra versión que dice, ¿dónde estabas tú cuando ellos crucificaban a mi Señor? Y parte del canto dice, cuando pienso en eso, a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Eh, los cantos que se llaman espirituales negros o ese gospel, esos cantos como Kumbaya, my Lord, que es una expresión que quiere decir como ven ya, Señor. Son expresiones que hablan del dolor. Muchas veces nosotros en la iglesia decimos, queremos puros cantos de gozo, puros cantos de gozo. Deberíamos de incluir el lamento, porque el lamento describe la frustración, la angustia y ese silencio de Dios que a veces cargan algunos corazones. Pero ante el ruido externo, lo ponemos en blanco y nos aislamos. No sé de nada, no sé de nadie, no quiero saber de nada, y entonces estoy adormecido e insensible al dolor. Pero no es esta la manera de Cristo, porque si Cristo hubiera hecho eso, no se habría encarnado y no habría ido a la cruz. ¿Cómo recuperar el lamento en la vida de la iglesia? Necesitamos recordar las situaciones en el pasado, las que no logramos lamentar, las que no logramos superar, vivir en su dimensión realmente de dolor. Y necesitamos arrepentirnos de ello y comprometernos a ser más sensibles en el futuro. ¿Recuerdas cuando alguien te dijo, te pido que ores por mí, porque a mi hijo le detectaron leucemia y es un niño de 5 años? Y tú dijiste, sí, claro, sí, cómo no, pero no oraste ni una vez, ni una sola vez. No pudiste ser sensible al lamento de una madre. ¿Recuerdas cuando alguien te pidió oración porque no le encontraba sentido a la vida y después te enteraste que tomó una sobredosis y se murió o se arrojó a la vía del tren y no pudo más? ¿Recuerdas cuando alguien te expresó el dolor que tenía porque era constantemente objeto de bullying y ya no quería ir más a la escuela o al trabajo y fuiste insensible? No hemos incluido el lamento en la vida de la iglesia y necesitamos arrepentirnos de eso. Y tenemos que incorporar el lamento como parte regular de la vida de la iglesia.
y quizá deba ser parte de un culto durante la semana o una vez al mes. Solo los que tengan algo que lamentar vengan a la iglesia y lo vamos a compartir y vamos a orar y a llorar y a clamar. Pero muchas veces nos pasamos muy rápido. Declaro, decreto que tengo la victoria y listo. Y no pasamos por el lamento. La victoria, la expresión de fe y de confianza en las promesas de Dios, en los lamentos de la Biblia, solo están hasta el final. Solo vienen al final. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Muchas gracias por su atención.